suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai. Hola, mi nombre es Ruth Alejandra Sandoval, soy docente de matemáticas del Colegio Las Margaritas, soy licenciada en matemáticas de base, egresada de la Universidad Pedagógica y adicionalmente soy especialista en currículo y pedagogía de la Universidad de los Andes. También me encuentro actualmente cursando la maestría en educación de la Universidad de los Andes. Ok, si hablamos de aprendizaje como la adquisición de conocimiento, la mejor forma de que este se dé es a través de la experiencia. Los seres humanos estamos en constante aprendizaje desde que nacemos. Nuestro ser se va enriqueciendo de todas las experiencias que vivimos a diario. Entonces todo el tiempo debemos aprender a adaptarnos a situaciones de carácter emocional, económico, laboral, académico, de salud, entre otros. Pero indudablemente la pandemia que empezó hace más de un año pues ha demandado de nosotros que debamos afrontar al mismo tiempo muchas de todas estas situaciones que ya mencioné. Ahí es donde la educación juega un papel fundamental. Es que educación no hace referencia exclusivamente a adquisición de conocimientos. La educación debería permear todas las dimensiones del individuo, la cognitiva, la social, la emocional, la comunicativa, todas las dimensiones en conjunto. Por eso quizás las consecuencias que ha traído consigo esa pandemia son fuertemente perceptibles en la educación, porque quizá le damos mucha énfasis a lo académico, pero olvidamos esa integralidad. Este último año nos tocó aprender a todos. En los hogares no se contaba con recursos a nivel tecnológico y estructural para tomar, por ejemplo, clases virtuales. Entonces, las familias debieron aprender a manejar esos recursos a los que pues, no estaban acostumbrados. Los profes quizá teníamos un poquito más de experiencia con esos recursos, pero creo que al igual que los estudiantes no contábamos con la disciplina para llevar una educación desde casa. Por eso considero que una de las características que debe tener el aprendizaje es la flexibilidad. Flexibilidad para que no nos resistamos a adaptarnos al cambio. Durante la pandemia he tenido que aprender a enseñar de forma distinta, pero es curioso porque ese aprendizaje constante es el que debería caracterizar siempre el quehacer del maestro. En esa búsqueda de formas distintas de llegarle a los estudiantes, creo que todos nos hemos dado cuenta de que la educación no consiste en llenar de conocimiento el cerebro de los estudiantes, sino en prepararlos para la vida. Todo el tiempo pensamos que los estamos preparando para la vida futura, pero yo creo que debemos prepararlos para el ahora. En eso debería consistir la educación en los colegios, no solo en aprender X conocimiento que está consignado en el currículo, sino que ese conocimiento tenga un impacto en el estudiante y que cuando ese estudiante tenga un conflicto económico, emocional, social o de cualquier otro tipo, tenga también las herramientas para solucionarlo. Ahí es donde podemos decir que ese estudiante realmente aprendió. Bueno, afortunada y casualmente el año pasado inicié mis estudios de posgrado en educación, entonces eso me ha permitido observar las prácticas educativas de maestros excelentes con los que cuento y pues a la vez tomar muchas de esas prácticas exitosas y trasladarlas a mi aula de clase. Fue un reto para mí ejercer desde casa 3 actividades a la vez. Entonces, la primera y la más importante, como miembro de una familia, como esposa, como mamá de una estudiante de primaria, fue muy complejo distribuir los espacios de la casa para que todos estuviéramos pues lo más cómodos posible. Además fue chistoso estar trabajando con mi esposo en el comedor de la casa, entonces él atendiendo sus reuniones y yo dando mis clases. Finalmente se dio por vencido y se tuvo que trasladar al cuarto de nuestra hija y allá adaptamos un espacio para que cada uno tuviera como ese espacio propio y no nos interrumpiéramos el trabajo mutuamente. Para adaptar la sala de mi casa como aula de clase, entonces me compré mi tablero que pues como soy profe de matemáticas me ayudó muchísimo. Es muy complejo y yo creo que los profes de matemáticas me apoyarán en esto, desarrollar ejercicios en tableros virtuales. Entonces termina uno con un dolor en la mano terrible, por eso pues el tablero fue algo muy útil. La otra cuestión fue adaptarme yo misma a aprender de forma remota. Hace un tiempo había considerado la posibilidad de iniciar un posgrado virtual, pero sinceramente no lo hice porque no creí que tuviera la disciplina suficiente. Siempre me gustó aprender de forma presencial porque creía que mi atención no iba a estar al 100%.
y entre mis labores del hogar, las clases de mis estudiantes y todas las nuevas actividades que surgieron, como por ejemplo atender el montón de correos, la lista larguísima de chats de WhatsApp, pues tuve que aprender a desconectarme por unas horas de esas realidades para poder estudiar también. Aunque estuviera en mi casa, debía tomar tiempo para realizar, por ejemplo, mis lecturas de la universidad, para reunirme de forma virtual con mis compañeros y adelantar los trabajos que teníamos. Y pues en ese mismo comedor de la casa que estaba utilizando para dar clase, se convirtió en ese escenario también para recibir mis clases y pasar de ser la profesora a ser también la estudiante. De todas estas cosas que les estoy contando, creo que es algo de lo que he aprendido demasiado y me ha ayudado pues a manejar mi tiempo, a organizarme mejor, a estresarme menos y a no olvidarme de que aunque sea docente también tengo siempre la responsabilidad de aprender. Bueno, los estudiantes han sido los grandes héroes de la pandemia. Como adultos nosotros tenemos un poco más de control y de adaptabilidad a ciertas situaciones. Además de que ya tenemos, digamos que una vida casi que organizada. Mientras tanto los niños y los jóvenes llevan alrededor de año y medio perdiéndose de una cantidad inmensa de interacciones que contribuyen a formarlos como seres humanos. Para el caso de los niños más pequeños, el juego y la interacción con sus pares les ayudan a desarrollar todas las dimensiones de su ser. En el caso de los más grandes se perdieron durante ese tiempo de lo que todos vivimos cuando pasamos por esa etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer beso, el primer noviazgo, las primeras fiestas, muchas niñas, por ejemplo, la celebración de sus 15 años. Entonces es mucho de lo que estos chicos han perdido y a mucho a lo que han tenido que adaptarse. Yo creo que la parte más afectada es la parte emocional y es lo que las instituciones y adultos debemos atender con mayor urgencia. Creo que al inicio de la pandemia los profes sufríamos la mayoría por las mismas situaciones, ¿no? La cantidad de micrófonos abiertos durante las clases, en las evidencias de los niños entonces había fotos mal tomadas, borrosas, desenfocadas, había dificultad para usar pues las plataformas en clase, pero poco a poco todo eso se ha ido superando gracias a la cooperación de los estudiantes. En medio de esas dificultades nos hemos llevado muchas sorpresas. Entonces yo he observado, por ejemplo, en muchas aulas a los niños que han tomado la posta y se han convertido en esos protagonistas del aprendizaje que siempre hemos querido. Nos encontramos entonces con clases mucho más dinámicas y ese dinamismo es gracias a los estudiantes. Es que ya uno no puede dar una clase expositiva de 1 hora porque los estudiantes pierden la atención con mucha facilidad y aún más estando detrás de una pantalla. Entonces muchas veces con sus cámaras apagadas no sabemos a ciencia cierta qué es lo que los estudiantes están haciendo. Y vemos la necesidad de que esos chicos estén mucho más involucrados y eso depende en gran porcentaje de su disposición y voluntad. Esa disposición y esa voluntad hacen que aunque haya resistencia, muchos estudiantes comprendan el verdadero sentido de aprender. Es muy lindo ver, por ejemplo, ahora con el tema de las clases transmitidas en tiempo real, en donde un grupo de estudiantes está en el aula y otro grupo está en la casa recibiendo la misma clase a la vez, como los mismos estudiantes colaboran en clase, entonces hacen la monitoría, están pendientes de las inquietudes de sus compañeros. Ese es el verdadero liderazgo estudiantil, cuando los estudiantes logran estar al servicio no solamente de sus compañeros, sino también de sus profesores y de la comunidad en general. Puedo decir que a nivel social tenemos el deber de brindar la mejor educación posible a nuestros niños y jóvenes. Una educación que les permita prepararse para transformar sus contextos y para hacerlo de forma crítica. A nivel Bogotá, por ejemplo, vimos cómo surgieron alianzas entre diferentes instituciones para brindar conectividad a los estudiantes que no contaban con ella. Y aquí en esta parte hago un paréntesis y voy a contarles una anécdota. En el Colegio Las Margaritas teníamos, calculo yo, un 20% de la población sin conectividad cuando iniciamos la pandemia. Y arrancamos pues nuestras clases virtuales más o menos en abril del 2020. Gracias a una empresa privada, más o menos hacia junio, tuvimos una donación de cerca de 1 millón de pesos en recargas de datos para celular. Entonces, esas recargas beneficiaron cerca de 60 estudiantes y obviamente a sus familias. Entonces, pudieron conectarse a algunas clases, establecer comunicación con los directores de grupo a través de WhatsApp, realizar actividades de tipo académico. Entonces fue muy emocionante ver cómo gracias a esa iniciativa, por ejemplo, tuvimos estudiantes que se pudieron conectar por primera vez a una clase virtual. También como muchas familias aprovecharon pues esos datos para solucionar dudas de las guías con los profes a través de WhatsApp. Ese compromiso de llevar conectividad y continuar brindando educación a los niños y jóvenes debe ser pues un compromiso social.
Otro compromiso grande que tenemos como sociedad es el acompañamiento emocional a las familias, a los estudiantes y también a los profesores. Si bien desde las instituciones se ha procurado atender ese aspecto, es importante no desconocer que aún queda demasiado por hacer. Pues la educación es un fenómeno tan complejo que no podemos dejar de considerar a cada uno de los actores involucrados en ella y cómo pues que cada uno de esos actores esté sano física y emocionalmente repercute en toda la comunidad educativa. Bueno, por otro lado, desde mi rol como docente de educación básica y media, vivencié la dificultad de educar de forma remota. Al inicio de la pandemia y por nuestra falta de preparación, yo creo que muchos profes tratamos de replicar en los espacios virtuales lo que veníamos haciendo en el aula, y lo cual, por supuesto, resultó desastroso. Por eso uno de nuestros grandes compromisos es nunca dejar de aprender y mantenernos siempre curiosos por cosas tan esenciales como la tecnología. Otro reto que tuvimos en las instituciones fue tomar la decisión de privilegiar algunos contenidos y preguntarnos qué es lo esencial y qué necesitan aprender realmente los estudiantes para el nivel en el cual se encuentran. Entonces tuvimos que hacer ajustes tanto al currículo como a las intensidades horarias en cada asignatura. Por eso debemos ser conscientes de que en unos años puede que muchos contenidos se olviden, pero lo que inculcamos en nuestros estudiantes referente a los principios y valores es algo que va a trascender para la vida. Otro punto crítico fueron las prácticas evaluativas. Nos encontramos en la encrucijada de evaluar contenidos y no capacidades y competencias, debido pues a la falta de herramientas para monitorear el progreso de los estudiantes. Por supuesto, todo eso ha ido cambiando y día a día pues hacemos nuestro mejor esfuerzo por capacitarnos, por conocer, por entender, aprender e implementar diversidad de herramientas tecnológicas en nuestras clases, procurando que nuestros estudiantes pues comprendan y aprendan. Bueno, para finalizar, pues hoy más que nunca creo firmemente, como lo dijo Freire por allá en 1996, que quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Entonces los docentes debemos aprender cada día en el ejercicio de enseñar y pues reconocer que nuestros niños y jóvenes tienen demasiado por enseñar.